Buen día, compañeros. A continuación me dispongo a hacer la segunda parte del resumen del stream de Marvin del día 16 de marzo de 2024, en que habló de conspiranoias. En la primera parte hice un resumen de 10 conspiranoias que mencionó Marvin. Ahora voy a hablar acerca de conspiranoias que se han confirmado totalmente o en parte y por tanto ya no son conspiranoias para nosotros. Y en la segunda parte de este resumen hablaré acerca de otras teorías más cercanas a nuestro proyecto que también enumeró y definió Marvin antes de ayer. Con respecto a las teorías de conspiración que ya se han confirmado totalmente o en parte, y por tanto ya no son conspiranoias propiamente dichas, Marvin mencionó 9, al menos en la manera en que yo he ordenado la información. La primera es la operación Paperclip, que es el nombre en clave de la operación realizada por parte del Servicio de Inteligencia y el Servicio Militar de Estados Unidos para extraer científicos alemanes después de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se descubrió años después. Por tanto, la operación Paperclip ya no es una conspiranoia. El segundo asunto que mencionó Marvin es el escándalo de Watergate, que se produjo en 1972. Se trató de un robo de documentos en el complejo de las oficinas de Washington, D.C., la sede del Partido Democrático de Estados Unidos, y el posterior intento por parte del entonces presidente Nixon y de su equipo por encubrir a los responsables del espionaje político, lo que condujo a una crisis institucional que fue creciendo en dimensiones y que llevó al descubrimiento de múltiples abusos de poder por parte de Nixon y que finalmente llevó a la dimisión del presidente en agosto de 1974. 3. El Programa Global de Vigilancia NSA. La NSA es una institución de defensa de Estados Unidos que se dedica a monitorear, recopilar y procesar información con fines de inteligencia y contrainteligencia, es decir, espionaje. En 2013, Edward Snowden hizo estallar un escándalo al descubrir que el enorme aparato de espionaje de Estados Unidos recopilaba datos de personas de todo el mundo e incluso grababa las conversaciones de muchos importantes personajes políticos. 4. Los experimentos no éticos en humanos como el MK Ultra. La inteligencia artificial ha confirmado la realidad de estos experimentos con drogas y técnicas de manipulación mentales sin el permiso de las víctimas en este proyecto NKU. 5. La teoría del nuevo orden mundial. Un plan secreto para establecer un gobierno mundial secreto que buscará controlar todas las actividades humanas a nivel mundial. Estaría constituido por una élite mundial que pretendería controlar el poder, recursos, economía y política y la sociedad en general. Pretenderían para ello eliminar las fronteras y soberanías nacionales. Los defensores de esta teoría dicen que ya está gobernando en la sombra, valiéndose de instituciones mundiales muy conocidas por todos nosotros. 6. La creación de Nesara Gesara. Están redactados los principios, pero aún no ha habido nadie que los desarrolle. 7. Que los bonos, billetes y monedas que entrarán en redención y reevaluación, sí creemos que existe esto porque lo conocemos personalmente, todos los días trabajamos con ello. 8. El QFS y su relación con la normativa ISO 20022
es también una realidad que ya podemos comprobar. Y 9. Marvin también cree en el fenómeno Blue Beam, cree que ya ha sido puesto a prueba en varios países, solo que es muy difícil probar que así es. Y con esto pasamos a lo que Marvin llama las teorías más cercanas a nuestro proyecto. Y aquí menciona varias de ellas. Yo he enumerado un total de 8. Y cuando esto se acabe, todavía comentaré algunos detalles interesantes que mencionó Marvin el día 16. En primer lugar, Nesara es una propuesta legislativa que ha circulado en algunos grupos políticos alternativos de los Estados Unidos exclusivamente y que, según se dice, una vez aprobados, restaurarán los sistemas económicos y el sistema financiero de los Estados Unidos de manera radical, pues se pretendería anular las deudas e impuestos, así como una redistribución de la riqueza en ese país. Aún no existe una evidencia tangible de que Nesara sea ya una realidad. 2. Gesara. Aplica a todo el mundo, surgió inspirada en Nesara y se afirma que distribuirá la economía mundial, hará transparentes los sistemas financieros y eliminará la corrupción en altas esferas del poder de la sociedad. También carece aún de una evidencia sólida como proyecto de ley. 3. Los bonos históricos de redención. Son instrumentos financieros emitidos por gobiernos o instituciones bancarias y respaldadas en oro, plata y metales preciosos. Es muy importante, en este caso, verificar la autenticidad de los activos si hemos comprado bonos históricos de redención. 4. El patrón oro. Esta es nuestra bandera, nos llevará al cumplimiento de nuestros proyectos. Consiste en que la moneda se vincule a una cantidad específica de oro. Eso obliga a los gobiernos a tener las suficientes reservas de oro para respaldar el dinero circulante en su país. Este patrón tuvo su apogeo en los siglos XIX y principios del siglo XX y fue abandonado específicamente después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de finales de los años 20 del siglo pasado. Desde entonces, el dinero se sustenta en la economía de confianza del país en particular y no en el oro, lo que se conoce como el dinero fiat o dinero en que se confía o que se le da confianza, pero no respaldado con metales preciosos. En el contexto actual, se puede volver al patrón oro, pero se exigen decisiones financieras y económicas, decisiones políticas importantísimas. Un acuerdo internacional sería necesario, acuerdo en que tendrían que participar la mayoría de los países, y aquí hay un problema de entendimiento entre la OTAN y los BRICS. El retorno al patrón oro exigiría un importante grado de estabilidad de los mercados financieros a nivel internacional, cosa que ahora no existe, con los problemas de energía, los problemas de alimentos, sobre todo en Europa, el nivel de inflación que obliga a subir los tipos de interés, la deuda pública y privada que debería reducirse y que ahora se refleja en el dinero fiat, pero que si se respalda en oro, Estados Unidos, por ejemplo, podría pagar su deuda completa y le sobrarían recursos. El gran patriota dijo que el patrón oro daría estabilidad al dólar y al sistema financiero de Estados Unidos, pero el sistema de gobierno de Estados Unidos, manejado por la Reserva Federal, que opera con la moneda fiat, impidió que eso se llevara a cabo cuando el gran patriota fue presidente. 5. El QFS es un sistema financiero mundial basado en la física cuántica que resiste a la manipulación y se convierte en un arma contra el fraude y la manipulación moderna.
Todavía no hay una evidencia creíble a nivel financiero para este sistema, pero el QSF es una teoría financiera con probabilidad de hacerse ya real, aunque ya en gran medida está funcionando. Bien, los dragones amarillos. Según una teoría, estos billetes tienen un valor monetario extremadamente alto por estar avalados en metales preciosos, emitidos por una organización clandestina y son usados por una élite global y por personas muy influyentes que realizan transacciones fuera de las redes normales y burlan de este modo las finanzas mundiales. No existe evidencia fehaciente de la realidad de la existencia de esta teoría. Los bonos superpechilis, emitidos por el gobierno chino entre 1912 y 1949, se emitieron por varias denominaciones y el objetivo era sufragar varios proyectos de infraestructuras y otras necesidades del gobierno chino. Son bonos históricos que ya no están en circulación y por tanto su valor no es negociable en los mercados actuales. Sin embargo, debido a su rareza y valor histórico, pueden ser objeto de transacciones a precios muy elevados. 8. Billetes de 1 trillón de zimbabúes. Fueron emitidos por el gobierno de Zimbabue en la época de hiperinflación que sufrió el país en el año 2000. Una tasa de inflación mensual astronómica, nunca vista, y el Banco Central del gobierno de Zimbabue se vio obligado a crear estos billetes con numeraciones tan altas a fin de hacer frente a la inflación. Estos billetes se volvieron emblemáticos, aunque en la actualidad no tienen utilidad, son muy buscados por su futuro valor. Hablemos ahora de la importancia de las criptomonedas. Marvin preguntó a la inteligencia artificial por cuál se decantaría, si por Bitcoin o por XRP. La respuesta fue que es difícil responder de manera general porque cada una tiene unas características propias. El Bitcoin fue la primera y más conocida criptomoneda lanzada en 2009 por una persona o un grupo de personas bajo el nombre o seudónimo de Satoshi Nakamoto y es usada como un activo de inversión o activo de valor. La red de Bitcoin se basa en una tecnología llamada blockchain. Solo se fabricarán 21 millones de Bitcoin, lo que puede ayudar a controlar la inflación. Es una moneda descentralizada, eso quiere decir que ningún gobierno puede controlarla. Cuando se emitan los 21 millones de Bitcoin, ya no se emitirán más. De XRP, la inteligencia artificial dice que es una criptomoneda que se lanzó en 2012 por la empresa Ripple. La empresa posee la mayor cantidad de XRP en circulación y es usado como activo para pagos transfronterizos por entidades financieras y bancos, por la rapidez y eficacia de sus transacciones y porque reduce considerablemente los gastos de los pagos internacionales. A diferencia del Bitcoin, los XRP no se minan, la cantidad total de XRP ya están predeterminadas y la elección de ambas criptomonedas depende de las circunstancias de cada moneda y de las necesidades que se pretendan cubrir por cada uno de los que se interesen en ellas. Ahora veamos las características del oro frente al dinero fiat. El oro se ha usado históricamente como reserva de valor, la reserva de valor más segura y duradera, y se ha usado como medio de intercambio, proteger contra la inflación y mantener un valor estable durante mucho tiempo. Puede proporcionar una forma de diversificar una cartera de inversión y es un activo líquido
que puede comprarse y venderse fácilmente. Si el oro sube su valor, sería necesario menos cantidad de este material para pagar la deuda de los países y otras muchas cosas, y le daría mucha más estabilidad al dólar. El dinero fiduciario es de fácil uso, en cambio, es aceptado como medio de intercambio, es controlado por las autoridades gubernamentales y los bancos centrales y puede estar sujeto a ser afectado por la inflación. Depositado en el banco, en determinadas circunstancias puede dar algún rendimiento. El ISO 20022 es un estándar internacional para los mensajes y datos usados en las transacciones financieras internacionales y se usa en una amplia gama de mensajes y datos que pueden ser utilizados por entidades financieras de todo el mundo de manera estandarizada y coherente. Ofrece mayor eficacia en las transacciones y mejora la interactuación entre bancos y supone un lenguaje de mucha utilidad en el mundo financiero. Marvin menciona también la serie Chosen, tal como suena Chosen, o en español Los Elegidos. Es altamente recomendable verla, dice Marvin, y puede verse mediante una aplicación de Google Play. Todos los capítulos en español. Después de este resumen pondré en el enlace un tráiler de la serie. Trata de un drama histórico basado en la vida de Jesucristo visto desde los ojos de sus allegados y que consta de 7 temporadas, la cuarta de las cuales se ha iniciado a principios de este año 2004. La app para poder ver toda la serie se puede buscar en Google Play. Hay que poner en el buscador T-Chose, lo deletreo, T-H-E y luego otra palabra aparte que es C-H-O-S-E. Y una vez instalada se debe configurar el idioma en que se quiere ver. Finalmente Marvin habla de la aldea del hormiguero, a la que puedes optar por formar parte de ella. Es un lugar donde habrá cientos de viviendas, Marvin habla de 200 en esta ocasión, de diferentes tamaños, en que retomar los orígenes de nuestra cultura, donde los niños dejarán a un lado la tecnología, donde se viva en armonía, se cultiven huertos, se aprenda a pescar y a hacer deporte, liberarse de todo lo que cree radiación. Habrá cultura, religión, con libertad para llevar a cabo la religión en la que crees, educación y todo lo necesario para vivir en armonía. Todos tendrán la oportunidad de vivir allí, especialmente los más cercanos a nosotros, los miembros de los hormigueros. No habrá que pagar nada para vivir allí. Tendrás la libertad de ir a visitar otros lugares del mundo y luego regresar a la aldea como tu lugar de vivienda principal. Se respetarán todas las religiones. Creemos que este proyecto comenzará cuando comiencen los pagos y aproximadamente 16 meses después se habrán acabado todas las estructuras y las viviendas según creemos ahora. Es muy recomendable escuchar los vídeos, dice Marvin, de Melech Israel, porque ilustran mucho sobre todo los temas de conspiración y sobre todo los temas relacionados con nuestro proyecto. De hecho, Marvin en la conferencia lanza una invitación a Melech Israel a hacer un stream juntos. De luego sería una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Termina Marvin diciendo que esperamos una subida de las criptos los próximos 15 días y quizás eso cause una aceleración en la imposición del patrón oro. En cualquier caso, esperamos noticias importantes en los próximos 45 días, hasta que termine más o menos abril. Esperamos también que se den algunas noticias para distraer la atención del gran público, como podría ser
pues quizás una brutal ascensión del Bitcoin o cualquier otra cosa que desvíe la atención de la mayoría de la humanidad sobre la imposición del patrón oro, que es irremediable. Los próximos streams de este tipo, dice Marvin, hablaremos de Basilea, de los sombreros blancos, los ancianos chinos, las familias venecianas, el cabal, la Agenda 2030, las camas Medved y seguramente otros temas muy interesantes. Y Marvin termina leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 40 a 52. Aquí se cuenta la discusión que se suscitó sobre si Jesucristo tendría que nacer en la región de Galilea, al norte de la tierra prometida, o en el pueblo de Belén, de la región de Judea, en la parte media de la tierra prometida, cerca de Jerusalén, el pueblo de David, como descendiente de él que era. Lo que no saben los que discuten en este pasaje o pasan por alto es que aunque Jesucristo fue criado en Galilea, o más exactamente en Nazaret, un pueblo de Galilea, en realidad había nacido en Belén. Y se cuenta también que los sacerdotes y fariseos planeaban arrestar a Jesús y quizás condenarlo a muerte, todo ello movidos por la envidia. Tengan en cuenta que los que les informan dicen de Jesús que jamás nadie había hablado así. Conclusión, moraleja, ¿qué aprendemos de este relato? Los cristianos debemos suprimir cualquier sentimiento de envidia, porque eso conlleva siempre el deseo de que a la persona que envidiamos le suceda algo malo. Más bien, los cristianos admiramos las buenas cualidades de otros, como la manera en que enseñaba Jesús, y tratamos de imitarla. La admiración nos permite copiar las cualidades buenas de los demás e ir adelante, progresar de manera positiva. Desgraciadamente vivimos en un mundo diseñado por el cabal, donde se premia la envidia y los celos. Estos defectos, porque no son cualidades, son un ingrediente que aparece en la mayoría de las películas y series de la actualidad y una manera en que nos adoctrinan en lo que ellos, el cabal, y su Dios, Satanás, quiere que hagamos, justamente lo contrario de la voluntad de Dios. Marvin termina diciendo que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Solo un inciso final, me queda un encargo de Marvin, que es hablar acerca de qué hacer cuando el proceso de redención y reevaluación inicie. Lo tengo apuntado como un deber y espero, si me es posible dentro de mis circunstancias, mandar mañana un archivo sonoro en que explique detenidamente cosas que tenemos que tener en cuenta cuando todo el proceso inicie, y había pensado también hacer un escrito esquemático, por si lo quieren imprimir y tener a mano, que lo colgaría en este caso en formato PDF. Les deseo lo mejor y muchas gracias por escucharme.